Tenemos en el estudio el gusto de recibir aquí en el Foro de Noticias México a Margarita Zavala, presidenta de la Asociación México Libre. Margarita, bienvenida y gracias por conversar con nosotros esta tarde aquí en Noticias México. Bienvenida siempre. Gracias Brenda, Bienvenida, gracias Margarita. Manuel, muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes y por supuesto con su público. Mucho que decir en el marco, además del Día Internacional de la Mujer, como mujer que se ha desarrollado en el ambiente político, un ambiente predominantemente en nuestro país de hombres, con prácticas distintas. ¿Te ha tocado a ti impulsar mucho esta parte de la mujer en la parte política? Sí, desde luego me ha tocado y lo he hecho además con mucho gusto porque estoy convencida de promover a las mujeres en la vida política del país, en la vida política, económica y cultural del país, pero también tiene que ver con que nosotros debemos querer hacerlo y debemos querer buscar las cosas, y así es desde luego con muchas complicaciones, de por sí muchas mujeres víctimas, como decíamos ayer, pues una mujer que es indígena o que tiene una discapacidad, pues todavía tiene una mayor discriminación y una mayor complicación. Entonces sí hay una parte de deber de las mujeres que tenemos otros instrumentos, otras posibilidades para querer hacer las cosas y decir yo quiero buscar en la política esto, y no solo por un tema personal, sino que la política pues es de mujeres y de hombres y de hombres y de mujeres. Ni solo de mujeres ni solo de hombres, sino de mujeres y hombres, y en eso Complementa. estamos. Sí, pero es bien importante que esta no ha sido complemento, sino realmente ha habido muchos años de mucha discriminación. Así es que desde el ya cállate hasta calladita te ves más bonita, desde que fue cambiando pues de alguna manera el fraseo, hasta hasta la marcha del domingo y el lunes del paro, que realmente fueron movimientos exitosos, muy importantes en términos sociológicos y también con los pasos políticos que se han dado, pero que significa que todos tenemos que trabajar para mayor inclusión. Lo habíamos dicho, ¿no? Yo creo que va a ser un antes y un después del 8 y del 9 de marzo. Esto, Margarita, ¿crees que haya tocado las fibras sensibles al gobierno para actuar, para bajar los feminicidios, ¿no? La violencia en contra de las mujeres? Y lo digo pues por las respuestas, ¿no?, que ha dado el jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador. ¿Ha sido Bueno, poco empático? lo del domingo, lo del lunes, pues desde luego es parte de una denuncia, pero también una lucha general por esos temas. Es decir, para mí sí me preocupa la reacción de desprecio, de no atención a un tema tan claro como es el feminicidio, que es la expresión más cruel de la violencia hacia las mujeres. Es la expresión más cruel. También hay que ver que es general y que, por supuesto, en el caso del feminicidio es clarísimo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues digamos, hemos trabajado mucho, es una propuesta en el sentido de que la respuesta debió haber sido pues el anuncio ya de una revisión clara de la alerta de género, con presupuestos que se acompañen a ellos, con los incentivos adecuados para que sea más eficaz, operativos desde las fiscalías, tanto general como locales en el país, operativos de disuasión, pues, para que sean ejemplares, que sean disuasivos para cualquier delincuente. Es decir, tocas a una mujer y vamos a ir por ti. Eso es bien Eso importante. es lo que hace falta, determinación en el tema. Ese tipo de operativos y también un Banco Nacional de Datos, que por supuesto organizaciones sociales y mujeres extraordinarias han llevado un mapa pues, de los feminicidios, pero requiere un Banco Nacional oficial que permita al Estado decir yo estoy poniendo atención aquí, para que la impunidad no sea lo que corresponde. Ahora, justamente hablando de la participación de mujeres y con quien tú estás trabajando mucho últimamente es justamente con Mujeres en México Libre. Sí, bueno, nosotros en México Libre hemos construido una organización política con un esfuerzo ciudadano. Yo estoy en la política toda mi vida y ha sido un conmovedor esfuerzo ciudadano. Y sí te quiero decir una cosa, la verdad es que las mujeres llenamos esos lugares en México Libre. Presentamos más de 250 asambleas con más de 300 ciudadanos, que era el requisito. El requisito eran 200, presentamos 253, pero además hicimos más de 400 intentos, es decir, eso solo con un empuje de las mujeres, con la constancia. ¿Fue complicada esta parte de formación del partido? Sí, porque además la ley pues hizo para que no se hiciera, salvo que estuvieras en una estructura montada, y en realidad nosotros no teníamos estructura, sino ciudadanos, ciudadanas, y sí contamos con las mujeres. Y además, más de 234,000 firmas de afiliación son el requisito. Presentamos 317,000. Claro.
que estoy muy contenta y sí te digo una cosa, muy conmovida por lo que significó para muchas mujeres encontrar un camino y para muchos hombres que por cualquier razón no encontraron un camino en la vida política o decidieron hasta ahora sí le entro a la política. Oye, qué bueno que tocas el tema de ¿Sí? las afiliaciones a México Libre. Yo he visto a muchos actores en la calle, en diferentes eventos, en donde se suma la gente, ¿no? Y ahorita hablabas de más de 300,000 personas ya afiliadas, pero por ahí, hace unos días, algunos actores políticos decían, oye, pero ¿cómo fue posible de que en tan poco tiempo pues, se sumara tanta gente? ¿Qué le respondes a ellos, Margarita? Bueno, no es poco tiempo, las cosas Sí. tienen un esfuerzo muy grande. Nosotros hace año y medio, el 21 de enero del 2019, presentamos un puñado de mexicanos realmente, presentamos nuestro registro como asociación para hacer México Libre. E iniciamos a partir de que por ahí de abril nos dieron la aplicación y empezamos a hacerlo. Hubo que concentrarse en las asambleas. Las asambleas también entran dentro de los 234,000. Y bueno, en agosto sí, hicimos varios intentos, entonces nos fuimos organizando cada vez mejor, la gente se fue sumando más, no tenemos ni un peso público, entonces la gente se fue sumando. Muchos estados de la República, por ahí de noviembre, terminaron sus asambleas. Por ejemplo, Nuevo León terminó 12 asambleas, Durango terminó también su asamblea, la Ciudad de México hizo una, por decirte, en mayo de Benito Juárez. Entonces, los de Benito Juárez tenían ya como objetivo, pues, hacer las asambleas, buscar afiliaciones. Cuando ya tienes un número suficiente de asambleas, pues los demás empiezan a buscar afiliaciones. Entonces, a partir de noviembre sí empieza a subir el número de afiliados. También el INE se tardaba un poco en darnos los auxiliares. Entonces, Sí. una vez que ya tuvimos los suficientes auxiliares, pues empezó eso a crecer y a crecer. Claro. Y sí fue maravilloso. Realmente en enero fue uno de los meses más grandes y febrero pues todavía más. ¿Estaría abierto México Libre a recibir a actores políticos de otras corrientes? Bueno, desde luego se han sumado muchos, pero la inmensa mayoría son ciudadanos que nunca habían participado en la vida Que no se habían política afiliado a ningún del partido. país, sí. Sí, y que yo creo que también, pues uno ve la economía, uno ve la poca preparación como Estado mexicano con respecto a la posible crisis económica que pueda venir, que sin duda pues algo va a mover en todo este tema. Uno siente la inseguridad, se da cuenta de la impunidad. Claro, las mujeres somos mucho más vulnerables a esta inseguridad, Claro. pero que la verdad es uno de los grandes dramas del país, la seguridad y el sentir que el Estado no está respondiendo, y desde luego el tema de salud. Por ejemplo, el Seguro Popular es uno de los instrumentos, a propósito de mujeres, es uno de los instrumentos que de acuerdo a un estudio del Gender Gap o sea, son las brechas de género que hacía Davos, el primer lugar, el país que más había cerrado la brecha en salud entre hombres y mujeres, de 122 países era México. Y estoy diciéndole desde 2006 al 2018, no sé cómo salieron las del 19, porque todavía no lo publican. México se sostuvo en primer lugar en cierre de brechas porque el Seguro Popular, si a alguien le beneficiaba a las mujeres, entonces a la hora que cancelas el Seguro Popular, pues ese ya hay un problema. A la hora que tú cancelas los refugios, a la hora que tú cancelas los fondos para cáncer de mama, pues empiezas a abrir las brechas. Ahora que hablas de Y eso es salud, muy con fuerte. el tema del Sí, coronavirus. Y ahora con el ¿no? coronavirus. A ti te tocó vivir en 2009 el H1N1 en pleno, y como lo decías fuera del aire, nos tocó ser en ese momento Wuhan, ¿no? Exactamente, y bueno, no es, bueno, a lo mejor sí es importante que México presuma cuando hace bien las cosas. Si Wuhan hubiera hecho lo que nosotros hicimos en aquella ocasión como país, yo creo que otras cosas hubieran sucedido. ¿Cómo ves la Es comparación? bien importante atajar ese tipo de virus desde un principio. Y creo que en México en el 2009 se actuó como se debería de actuar inmediatamente. Es decir, apenas es exponencial, para eso requieres pues ingenieros, actuarios. Profesionales. Creo que estaba Ernesto Cordero, que Sí, sí, en sí, sí. efecto, era un actuario que estaba revisando cómo se transmitía el virus, incluso con mayor rapidez Sí, se transmitía se el del propagaba. H1 que el del coronavirus. Ahora sí viene, es un tema fuerte, Sí. serio, que el foco estuvo en Wuhan,
y que pues, se trasladó ya a todo ¿Cómo sientes tú que están manejando las cosas en este momento? Digo, tú tienes esta experiencia previa de H1N1 y vemos que aquí no pasa nada, que en 2 No, semanas sí. esperamos un foco, y ahorita están cancelando algunos eventos masivos mayores a 200 personas. Es tarde ya, ¿crees tú? Bueno, para mí es muy difícil porque siendo gobierno creo que deberías tener la información para ver cómo estás actuando, así que espero que estén actuando. ¿Cómo nos sentimos todos? Sentimos que no estamos preparados, ¿no? Porque no se nos ha informado, porque no sabemos en realidad cuántas pruebas han hecho. Porque decir que han hecho 280 pruebas porque un día alguien lo encontró en Twitter que salieron, pues no es decir nada. Cuando fue lo de la influenza se hizo, primero se mandaron a Atlanta, pero después México se quedó con laboratorios y en cada estado se quedaron con laboratorios de primera calidad y yo no sé ahora qué está pasando con los laboratorios después de tantos años, si hay reactivos, si sirven, si hay que cambiar los reactivos y yo creo que eso es importante que lo estén revisando. Sí me preocupa, sí me preocupa. Me parece que las cancelaciones han sido sobre todo unilaterales y espero realmente que estemos a la altura de un estado como lo debería estar el Estado mexicano. Efectivamente. Y bueno, pues quisiera que nos platicáramos qué viene ahora para Margarita Zavala, para México Libre, ¿qué viene? Bueno, estamos sin duda alguna, pues encabezo estos trabajos de México Libre, que a mí, ahorita como lo decía de los temas de mujeres, para mí ha sido algo que me ha realizado mucho. Has estado muy activa en ese tema. Yo estoy convencida que las organizaciones, una organización como México Libre es un camino que genera mucha esperanza, que hay que construir, pues en este caso oposición, porque no somos gobierno, construir la oposición, que la gente que está buscando hacer algo encontró en México Libre ese algo, y además cumplimos los requisitos después de un enorme esfuerzo. Para mí era importante decirlos. Presentamos 253 asambleas, pero hicimos más de 440 intentos. Y eso, el otro día que Fausto Barajas lo decía, pues sí, hay que comentarlo. Realmente fue una y otra vez insistir y volver a organizarnos y volver a llamar a más personas para que se juntaran los 300 ciudadanos. Ha sido realmente un gran esfuerzo ciudadano, digo una hazaña ciudadana, y porque es con la gente. Y al mismo tiempo, bueno, tú decías, yo los veía por todos lados. No vi de otros partidos, pero sí, de la única organización de la que yo veía, claro, la que más me llamaba la atención era nuestra. Sí, era el México Libre. Y yo sí veía algunos organizaciones que tenían un porcentaje, pues luego hacían sus asambleas, ¿no? Pues muy bien, no sé cómo las hayan hecho, pero la verdad es que con nosotros, como era un tema de convencimiento, pues tuvimos que convencer, por eso varios intentos. Yo fui por segunda ocasión a Naucalpan, por segunda ocasión a Tizapán, y muy bonito porque la gente se organizaba. ¿Busca eso México Libre, ser oposición, ser el primero? Bueno, porque el que no es gobierno es oposición, ¿no? Ahora sí hay que construirla, pero sí tener ese sin peso. duda alguna. Además lo estamos haciendo, pero alrededor de proyectos y de ideas que para eso están lo que aprobamos en las asambleas. Hace bien el presidente del INE decir, oigan, pues esto es hasta junio, sí, pero porque formalmente va a contestar, pues nosotros estamos muy tranquilos porque cumplimos el 25% más de los propios requisitos, entonces estamos realmente convencidos, el propio INE fue señalando las cosas y pues estamos muy contentos de habernos presentado. Margarita, te agradecemos muchísimo que hayas aceptado la invitación a Noticias México, haber platicado con nosotros y que no sea la última vez. No, al contrario. Estaremos pendientes de México Libre. A los dos. Muchas gracias. Gracias, Margarita Zavala. Gracias.